Muchas gracias por la hospitalidad que me brindan ustedes, la Confederación, y por ustedes que seguro tendrían también otras cosas que hacer y que gozar en esta ciudad, donde he venido muchas veces, pero nunca con el suficiente tiempo para conocerla a fondo. Es una de esas cosas que uno va dejando para la próxima, pero bueno, algún día llegará. Y vamos directamente, porque no hay tiempo que perder. La crisis que nos lleva ya, ¿cuánto? 5, 6 o más años y que no acaba de irse. Recordarán muchos de ustedes a aquel norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, que escribió un libro que en los años 80 causó verdadero estupor. Se titulaba El fin de la historia. Según él, la historia se había acabado. Yo tengo la idea de que Fukuyama se dejó influir por un filósofo alemán, Hegel, filósofo de la historia, decía que la historia es una larga marcha de la humanidad hacia la libertad. Larga y lenta, decía, hacia la libertad. Fukuyama se fundó en el fin del Imperio Soviético, en el desplome del Imperio Soviético y en el triunfo de la democracia y del libre mercado. Según él, según Fukuyama, esto acababa con el dilema en que se había debatido el mundo durante siglos y que había estado a punto de traer el fin de la humanidad y del mundo mismo durante la Guerra Fría entre las dos gigantes superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Desplomada uno, solo quedaba como vencedora la democracia y el libre mercado. Ya no habría totalitarismos, el progreso sería indefinido, la historia se había acabado y casi le faltó decir, y vivieron felices y comieron perdices. Hay que ver cómo se ha equivocado aquel profesor de la Universidad de California. Hay que ver lo que nos esperaba antes incluso de que acabara la primera década del siglo XXI. Fukuyama se equivocó, pues, en lo que suelen equivocarse los teóricos. Es decir, se inventan una teoría y todo tiene que encajar en esa teoría. No se da cuenta de que la historia evoluciona y está cambiando constantemente. Surgen nuevas variables que no entran en las teorías anteriores. La variante más importante era la globalización. El mundo se hace cada vez más pequeño hasta poder hablarse de una aldea global. Por otra parte, hay culturas, la islámica por ejemplo, a las que no interesa, al revés, se sienten amenazadas y se consideran enemigas de la cultura occidental. Y por último, también se olvidó de algo muy importante, que el libre mercado, que lo ponía como el motor del progreso indefinido, necesita algo, necesita regularización. Se decía entonces que el mercado se regula a sí mismo. No es verdad, el mercado necesita tener marcados unos límites, porque si no el mercado se desboca. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre una crisis. El capitalismo, que al fin y al cabo se funda en el libre mercado, vive en crisis, por eso las aguanta mejor que la economía estatalizada. Pero es que lo que ocurrió en los años 90
y primeros años de los años 2000 fue que aquello se había disparado. No había control alguno. Ni siquiera los bancos centrales podían detener aquel caballo desbocado. Surgen una serie de nuevos productos financieros que nadie sabía, la subprime, etcétera, que nadie sabía cómo manejar, excepto los que estaban sacando grandes provechos de ellos. Y cuando empezaron los primeros síntomas de la crisis, se tomó como una crisis más del capitalismo, es decir, una crisis debido a lo que ya reconocen los capitalistas, que es los excesos del capitalismo. Los excesos, como los excesos de comer, se regulan con una purga. Viene la purga y en esa purga se acabó la crisis y al revés, hay una revitalización de la economía después de esta. Pero esta es una crisis que empezaba y no acababa, que la recuperación no llegaba y no ha llegado todavía del todo, ni mucho menos. Yo la he visto calificar, ya que por sus dimensiones mucho más extraeconómicas, como una guerra y como una plaga, quedándose cortas, porque plagas y guerras, con todo el dolor que crean, son fenómenos temporales y a la destrucción que causan siguen la reconstrucción que sigue, y una vez enterrados los muertos, cuyo sitio ocupan los supervivientes, con enormes ansias de superación, traen otro salto adelante. Pero lo que tenemos hoy, lo que estamos todavía teniendo en España y en Europa en general, no es eso. Lo que estamos teniendo y lo estamos comprobando es un cambio de era, de edad, incluso no una era, sino de edad, para hablar en términos históricos. Es lo que hace a esta crisis tan difícil de entender y casi imposible de manejar. Nos encontramos en el umbral de lo desconocido. Nada de lo anterior nos sirve. Aunque a falta de otra cosa, nos empeñamos en aplicar antiguas recetas. Así tenemos las políticas de recorte a lo Friedman, Milton Friedman, o programas de estímulo a lo de Keynes, sin que den resultado ni unas ni otras. Tenemos un nuevo escenario, el escenario global, junto a una serie de nuevos problemas que no se habían dado años, que van desde el cambio climático a las hambrunas africanas, y a todo ello surgen lacras que creíamos acabadas para siempre, como la piratería o los nacionalismos. Antes de entrar en cada uno de esos capítulos, déjenme hacer un breve resumen de lo que quiero hablarlo. ¿Cuándo empezó esta nueva era, o sea, la crisis, que la llaman? Con el muro berlinés, cuando se desploma el principio del desplome del Imperio Soviético, con el atentado de las Torres Gemelas, en que vemos que hay civilizaciones y culturas que atacan, porque se sienten atacadas, a la cultura occidental, con el hundimiento de Lehman Brothers, que viene todo el desplome de las bolsas. Pues por todo ello, todas esas fechas forman parte del mismo bloque, como el paso de la Edad Media, de la Edad Antigua a la Media, que igual puede marcarse con la división del Imperio Romano, cuando se lo divide Teodosio, el Imperio Romano de Oriente y Occidente, con la toma de Roma a cargo de Odoacro, el rey de los Érulos, que nosotros estamos viendo con el asalto de este fortín europeo por parte de los subsaharianos y por parte de la gente que huye de las guerras del Oriente Medio. Y parece que tenemos ese mismo temor que entonces. ¿Qué es, en realidad, qué es lo que acaba? Pues lo que acaba es la época en la que Europa gobernó el mundo. Tras digerir a los bárbaros,
aquellos bárbaros que habían llegado, la habían asaltado, y esta época ha durado muchos siglos y tuvo tres etapas gloriosas: una, el Renacimiento, con los descubrimientos; la Ilustración, con la racionalidad; y la Revolución, con los derechos civiles. La cultura, que se divide en dos grandes partes, la cultura de izquierdas y la de derechas, y el sentido social, que antes no existía, solo lo ofrecía la Iglesia. El objetivo de esta época en la que Europa dirige al mundo es crear el paraíso aquí en la tierra, una vez que el más allá, la verdadera vida, se va difuminando en el horizonte y se va trayendo aquí. La verdadera vida es esta. Lo que puede pasar después no nos lo garantiza nadie. Este paraíso condujo a lo que llamaron el socialismo real, el comunismo. Pero vimos que aunque el comunismo hablaba de paraíso del proletariado, hablaba también de el máximo líder supremo, de unos guardianes que era el partido de ese paraíso. El fracaso de este paraíso en la tierra fue apoteósico. El comunismo terminó en campos de concentración, pero aún así a la izquierda le quedaba una última bala en la recámara, que era el estado social de bienestar, que no estaba nada mal, pues cubría las necesidades más urgentes de los ciudadanos y más fundamentales: la vivienda, la salud, la educación, el empleo. Eso todo lo cubría el Estado, más algunas otras que se le han añadido, como es el ocio. Le pedimos a los ayuntamientos, al Estado, que nos pague también nuestro ocio. E incluso nuestros pequeños caprichos, ¿verdad? Como el cambio de sexo, por ejemplo. Bien. Y así nos hemos tirado este último siglo, el siglo XX, con guerras en medio también, que nos trajo el paraíso a la tierra, o lo intentaba. Lo malo es que en este mundo no hay nada perfecto y que ese estado de bienestar es muy caro. Nadie lo sabe mejor que los empresarios. Y como todo lo bueno tiende a crecer, y ha terminado siendo insostenible. Un simple ejemplo lo demuestra mejor que todos los razonamientos. Las pensiones, cuando se diseñaron, estaban calculadas para trabajadores que se jubilaban con 70 años. Cuidado, mi padre se jubiló con 70 años, pero entonces la vida media de los españoles era de 76 años. Mi abuelo ya era otra cosa. Los abuelos se jubilaban y se morían, prácticamente. No gozaban prácticamente de jubilación si la tenían. Pero hoy la vida media es de 80 años. Y las jubilaciones se han bajado a 65 y muchas de ellas a 63 o incluso menos. El desfase es tal que las pensiones ya no se pagan con lo que ha capitalizado cada trabajador en su vida laboral, sino con las aportaciones de los que están aún trabajando, que son cada vez menos, mientras los jubilados son cada vez más. El estado de bienestar se ha tornado estado de beneficencia y, si sigue así, de bancarrota. Uno de los aspectos menos estudiados de la situación actual es que los primeros en reformar ese estado social de bienestar han sido los países donde ha llegado a su máxima dimensión. Me estoy refiriendo a los escandinavos. Hoy es mucho más fácil
despedir a un trabajador en Suecia que en España. Claro que allí es mucho más fácil encontrar un puesto de trabajo. Siguieron los ingleses, que estarían como están hoy los griegos si Mrs. Thatcher no hubiera puesto coto a la generosidad laborista que permitía a los extranjeros beneficiarse de su sistema de salud y de otras sinecuras. Alemania fue la siguiente, con su programa 2100 de ajuste, puesto en marcha por un gobierno de gran coalición en busca de las necesidades que les habían creado la reunificación. Como sabes, la reunificación consistió en que Alemania Occidental absorbió a 17 millones de inmigrantes, que eran los alemanes orientales. Los absorbió totalmente, incluso las pensiones, sin haber contribuido. Eso obligó en Alemania a crear un impuesto, el 5%, un impuesto para pagar ese programa 10.000 que unificó a las dos Alemanias. Les ha venido muy bien para afrontar esta crisis. Entre los demás, les he citado los países que más o menos han afrontado esta crisis mejor y no la están sufriendo como los demás. Los demás, sobre todo los del área mediterránea, nos hemos dedicado a gozar de un lugar en el sol, a la sombra de los fondos de cohesión que llegaban de Bruselas, y cuando estos no alcanzaban, a financiarlos con los préstamos que pedíamos a una banca tan avariciosa como incontrolada. Algo que no podía acabar bien, pues como dice el refrán norteamericano, no hay almuerzo gratis. Al final tiene uno que pagar las facturas con intereses. Pero duró lo que duró. Fueron los años en que los españoles, como los portugueses y los griegos, creímos así, en un plis-plas, pertenecer al primer mundo, al club de los ricos, manejando un euro superior al dólar. Años de jubilaciones anticipadas, de aumentos de salarios sin tener en cuenta la productividad, de subvenciones a chorro, de viajes a las islas del Índico porque las Canarias nos parecían demasiado cerca, pagados con tarjetas de crédito, y de creer que el ladrillo era de oro. Hasta que la crisis nos despertó de ese sueño. Yo me di cuenta, por ello, que como vivo, como les han dicho, a caballo entre Estados Unidos y Europa, me di cuenta de un fenómeno que antes, los 24 años que había vivido allí, no ocurría, o mientras estaba la peseta. Y es que los españoles que llegaban a Estados Unidos encontraban barato Estados Unidos. Es entonces cuando se estableció el famoso chiste de "Give me two", deme usted dos. Llegaban unos, una radio, unos blue jeans, unos vaqueros. "Give me two", deme usted dos, los españoles. Esto no era normal. España ni tenía la capacidad económica, ni la capacidad productiva, ni nada para que le pareciera a los españoles baratos los Estados Unidos. El segundo error fue creer que el primer mundo iba a ser el de siempre, y ya no lo es. El futuro no pertenece a Europa, pertenece a Asia, y no solo a China, sino a India, a Corea, a Taiwán, a Singapur y a otros tigres asiáticos con índices de crecimiento inalcanzables en una Europa envejecida, sobrecargada, dividida. Los únicos que lo han comprendido son los Estados Unidos, cuya asiatización, tanto humana como mental, es uno de los fenómenos más interesantes de la reciente historia de aquel país, y les hablaré luego de él. Y el tercer error ha sido el más grande, el no querer ver que ese cambio
en no querer ver ese cambio de era, en empeñarse en mantener las estructuras del anterior. Como los romanos empeñados en mantener sus termas, su Capitolio, su foro, sus leyes tras las invasiones bárbaras. En nuestro caso son las redes sociales, los partidos convertidos en grupos de intereses, los sindicatos como freno a toda innovación, las subvenciones de todo tipo, la cultura de la contracultura, nada menos, la mentira como instrumento. Y a lo que en el caso particular de España se añade un salto atrás. Los nacionalismos excluyentes y reaccionarios que van no contra la conversión de Europa en una unidad, sino contra la propia globalización en marcha. La crisis señala el desplome de ese mundo. Hay dos actitudes ante ella: llorar, como Fabio lloraba ante las ruinas de Itálica, o intentar salir de ella. Bueno, hay una tercera: echar la culpa a los demás, que es siempre la excusa preferida nuestra de los españoles. La última pregunta que surge es: ¿vamos hacia una nueva Edad Media? No lo sé ni me atrevo a pronosticarlo. Todo es distinto. Solo sé que tenemos ya a los nuevos bárbaros dentro de casa. Ellos o sus productos, o las dos cosas al mismo tiempo. Unos bárbaros que ya no distinguen entre izquierdas y derechas. Gato negro o gato rojo, lo importante es que cace ratones, decía Deng Xiaoping a Felipe González. Y nosotros, enzarzados en la polémica de izquierda y derecha, de monarquía y república, de nacionalismo y estatalismo, que debe parecer a todas esas nuevas potencias y países emergentes como las discusiones bizantinas o escolásticas en el siglo, la Edad Media. O sea, el mundo de ayer. Los Estados Unidos ya han pasado la crisis. Vuelven los parámetros de la precrisis en el paro, la productividad, el crecimiento. Se podrá decir, es que fueron los primeros que entraron y naturalmente son los primeros que han tenido que salir. No es eso exactamente. De esta crisis no se va a salir automáticamente como de las otras. Hay quien se va a quedar en ellas. Se debe que hayan salido primero a la flexibilidad de los norteamericanos. Los Estados Unidos es un país en perpetua evolución. Yo he pasado 20 años seguidos y otros 14 alternándome en Estados Unidos y he conocido Estados Unidos muy diversos. Cuando llegué a Estados Unidos en 1966, había 5 estados donde todavía el matrimonio interracial era delito, iban a la cárcel. Y hoy los Estados Unidos tienen un presidente negro. Es un país, esta flexibilidad, esta capacidad de evolución constante les permite a los Estados Unidos no tener revoluciones, si se cambia constantemente. En cambio aquí, como nos frenamos tanto, como no evolucionamos, conforme marchan los acontecimientos, tenemos que tener revoluciones. Los Estados Unidos, les decía antes, que una de las claves es la asiatización. Yo lo he llamado en más de un artículo, la asiatización. Dejé los Estados Unidos de vivir permanentemente en 1990, cuando los asiáticos estaban confinados en los barrios chinos y nada más. O bien tenían unos tiendas abiertas 24 horas, especialmente de frutas, en Nueva York, de frutas. Hoy en día se encuentran asiáticos en la ópera, en las conferencias, en los museos,
y lo más importante, en las universidades élite, y no estudiando literatura o cosa por el estilo, no. En los departamentos de informática, los departamentos de ciencias, de química, de física. Han desplazado en medicina incluso a los judíos, que eran los alumnos preferidos en esas universidades. Es decir, lo que han hecho los Estados Unidos es algo muy clever, como dicen, muy inteligente. Si el futuro está en Asia, ¿por qué no nos traemos Asia aquí, a Estados Unidos? En efecto, la emigración asiática a Estados Unidos en los últimos años ha sido inmensa. Se han traído los mejores de las mejores universidades, pagando buenos sueldos, indios, pakistaníes, como decía, informáticos y también físicos en laboratorios. Esto ha significado una inyección en Producto Social Bruto que no ha sido cuantificado, pero yo diría que con un mínimo, un 25% del aumento del Producto Nacional Bruto en la última década y media se ha debido a la asiatización. Asiatización, esto ya entró casi en la crónica rosa, que se ha dado también en la cantidad de parejas que se ven, si van ustedes a Nueva York, de asiáticas con americanos. Las pobres chicas de Nueva York deben estar, no se comen una rosca, las chicas americanas le están llevándose a todo, se están llevando a los chicos. Yo en el mismo edificio donde vivo, ¿cuántas parejas? Ellas siempre como un pincel, con unos tacones, yo no sé cómo nos rompen la crisma. Nueva York tiene unos baches tremendos, yo no sé, y nada, y las veo, o sea, ha llegado ya, en cambio, parejas mixtas con negras, poquísimas, contadísimas en todo. En una ciudad como es Nueva York, el alcalde de repente está casado con una negra, pero es la excepción que confirma la regla. Esa asiatización, como digo, ha sido una de las causas y la otra, la que les indicaba de que los Estados Unidos hayan superado ya la crisis. En cambio, la crisis europea, a mí me parece el famoso cubo de Rubik. Cuando se arregla en una cara, se desarregla en la contraria. Creíamos tener solucionada Grecia, el problema de Grecia, que era tener gobierno, tiene gobierno, resulta que el gobierno no acepta las condiciones del rescate, en fin, que nos cuesta muchísimo salvar la crisis. ¿Y a quién se lo voy a decir? Hablando a empresarios. No es el problema de Grecia, es el problema de Europa. Desde que Oswald Spengler publicó La decadencia de Occidente, han sido infinitos los libros, ensayos y artículos sobre el tema. Pese a contener bastantes equívocos, Spengler escribía justo cuando su país acababa de ser derrotado en la Primera Gran Guerra, lo que seguro influyó en su ánimo. Pero más grave aún es que cuando Spengler hablaba de Occidente, se refería a Europa, que entonces lo representaba, pero ya no. El propio Ortega y Gasset, que prologó la primera edición española de La decadencia de Occidente, nos ofrece la razón en otra parte. La cultura occidental es transmigratoria, dice, como aquel personaje de la novela picaresca que tiene un oficio en cada capítulo. Y puede reencarnarse la cultura occidental en otros países. Occidente nació en Europa, pero puede aparecer en los más diversos lugares. Apareció en Grecia, fíjense. Ahí tenemos a los Estados Unidos, que es líder de Occidente por más de medio siglo, y
lo que les quede todavía. O sea, que lo que tenemos que hablar es de la decadencia de Europa, algo que muy pocos pueden negar ante la situación que tenemos a la vista. Mientras Occidente apura hoy en otras partes, en el Extremo Oriente, mientras en Grecia se hunde, pese a su nuevo gobierno. Bueno, para entender lo que está ocurriendo, nada mejor que volver a la historia con ojos desapasionados y sin prejuicios. ¿Por qué decayó la Grecia clásica? Después de resistir, como resistió el envite de los gigantes asiáticos. En eso reina unanimidad entre los historiadores. Cosa rara. Pues Europa decayó por su incapacidad de pasar de la ciudad al Estado. La ciudad en Grecia era un Estado en sí, la polis, y la ciudad se confinaba a sus murallas. Y no quería ser Estado, no quería ser nación. El único que podía haberlas unido a todas aquellas polis desparramadas, Esparta era otra, en fin, era Alejandro Magno. Pero Alejandro se largó a Asia a conquistar un imperio, yo sospecho porque le parecía bastante más fácil conquistar un imperio que unir a sus compatriotas. En un escalafón superior, la Europa actual parece incapaz de superar el nivel de los Estados-naciones, que la componen para convertirse en algo más grande, más fuerte, más ambicioso, en un superestado, en unos Estados Unidos de Europa. Es verdad que hay una nacionalidad europea, en efecto. Es la cultura europea, una cultura común. Y es un sueño de unidad política, con varios intentos de lograrla por la fuerza, desde nuestro emperador Carlos V, bueno, Carlomagno ya intentó el primero, pero Carlos V, a Hitler, pasando por Napoleón. Ninguno lo consiguió, pese a Montesquieu, padre de nuestro sistema de equilibrio de poderes, ya lo advirtió. Europa, dijo, cito textualmente, es una nación compuesta de otras varias, como provincias que se necesitan unas a otras. Fin de la cita. Y sigue Montesquieu para sentenciar lo que debería haber sido la regla de oro de todo gobernante europeo y ninguno ha respetado. Y dice Montesquieu, si cometiera algo útil a Francia, pero perjudicial para Europa, lo consideraría un crimen. Lo dice un francés. Pero, ¿cómo vamos a crear una nación europea si no somos capaces de desprendernos de nuestra nacioncita particular? ¿Se entienden los problemas que está teniendo el más audaz proyecto comunitario europeo, la Unión Europea? Mientras la economía fue bien, mientras había fondos que distribuir, todos contentos. Bastó que se torciera para que surgieran las diferencias, las animosidades y los prejuicios seculares y empezáramos a echar culpa a Alemania o a quien fuera. Una de las observaciones más agudas sobre el tema la hizo la novelista norteamericana Mary McCarthy, que pasó buena parte de su vida en nuestro continente. Empieza a decir Mary McCarthy, Europa es el negativo de los Estados Unidos. Tal vez para los más jóvenes tengo que explicar, se refería el negativo, no lo parte, a que cuando se hacían fotos con aquellas máquinas que había el negativo, el negro sobre el blanco, al revés. Bueno, pues dice, es el negativo de los Estados, es decir, los Estados Unidos al revés. Y en efecto,
En Estados Unidos prevalece la unidad sobre los estados que la componen, la diversidad, mientras en Europa prevalecen los estados que la componen sobre la unidad. Nada de extraño que la misma escritora dijera en otro lugar: vamos a Europa para americanizarnos. Es una frase con un doble sentido. Es decir, yo la entiendo así: para convencernos, vamos a Europa para convencernos de que nuestro sistema es mejor. Aunque haya habido colegas suyos, por ejemplo los de la generación perdida, Hemingway y compañía, que cruzaron el Atlántico para europeizarse, es decir, para desamericanizarse, no lo consiguieron. Pero hoy ocurre lo contrario: son los jóvenes europeos los que cruzan el Atlántico en dirección contraria para cumplir sus sueños, al no poder hacerlo en un continente que hace honor a su adjetivo de viejo. Esa es posiblemente la clave de la decadencia de Europa. Llega la hora de los superestados, pero ella sigue aferrada, diría incluso maniatada, por los estados nacionales, con problemas incluso dentro de ellas, como sabemos mejor que nadie los españoles. Una de las mayores paradojas, por no llamar aberración, de nuestros días es que mientras en Europa tratan de salvar la comunidad europea, fundándose en la unidad bancaria, la unidad fiscal, social, laboral, legislativa de sus miembros, en España tenemos comunidades pidiendo toda clase de excepciones. Eso sí que es avanzar hacia atrás. Las diferencias nacionales e incluso regionales son demasiado grandes todavía. Algo que hizo exclamar a Saint-Simon, un gran pensador del siglo XIX, francés también: Europa sería la mejor organización política si tuviera un parlamento por encima de los gobiernos nacionales, con poderes para decidir sobre sus discrepancias. Pero ya ven ustedes el caso que se hace al Parlamento Europeo. Lo que nos lleva a la pregunta que se hizo otro francés ilustre, Paul Valéry: ¿llegará Europa a ser lo que realmente es, la cabeza del continente asiático? Porque el peligro hoy es que en vez de ser la cabeza del continente asiático, termine siendo su cola. La respuesta a esta pregunta es tan simple como tremenda. La solución de Europa es desnacionalizarse. El único nacionalismo auténtico, permitido, debe ser el nacionalismo europeo. El otro que venimos practicando será para andar por casa, todo lo más para los campos de fútbol. A ese sí será permitido. Creo aquí pertinente hacer una observación para que no se lleven una idea también falsa de mí. Y lo que quiero aclarar es que distingo perfectamente el patriotismo del nacionalismo. El patriotismo, ¿qué es el patriotismo? Pues es el amor a la patria donde uno ha nacido, a la tierra que le vio nacer, a sus gentes, a sus costumbres, a su lengua, a sus comidas. El estómago es un órgano muy importante, como sabemos cuando dejamos los guisos de la tierra. Todo eso es a su folclore, no hablemos de ello. Incluso a nuestros vicios, a nuestras debilidades, todo eso es patriotismo y es legítimo. Es legítimo e incluso positivo. Pero el nacionalismo es otra cosa. El nacionalismo se hace siempre contra alguien. Contra alguien, contra otro. El nacionalismo es admitido contra otro en las situaciones coloniales. Por eso
en la resolución 1514 de Naciones Unidas, que le llaman la Carta Magna del Colonialismo, se autoriza la autodeterminación a los pueblos coloniales, y nada más, los pueblos coloniales. Y en efecto, sí, y cuando los Estados Unidos se independizan de las colonias norteamericanas, las 13 colonias, pues, y otras colonias. Pero a lo que ha devenido el nacionalismo es contra algo, generalmente contra el vecino. Cuando el hecho diferencial se convierte, se dice diferencial, pero es un hecho de superioridad. Y esa superioridad respecto a otro, generalmente el vecino, deviene, en la mayoría de los casos, no es ser diferente, es ser superior al otro. Y cuando se es superior, cuando se siente que es superior, cuando se cree uno superior, el otro baja de categoría y se le puede humillar, se le puede aplastar o enviar a un campo de concentración. En eso han devenido los nacionalismos, que han sido los grandes promotores de las guerras que ha tenido durante el siglo XX y buena parte del siglo XIX. El nacionalismo, a estas alturas, yo lo noté cuando llegué a Alemania. Viví antes, en el año 57 me fui a vivir a Alemania. Hablar de nacionalismo me asustó. Yo venía de una España en la que el nacionalismo era casi una religión. Y me di cuenta hasta que me di cuenta en qué había devenido el nacionalismo alemán, y que el nacionalismo estaba prohibido en la Constitución alemana prácticamente. Solo les digo que los oficiales alemanes tenían que pasar una academia que le llamaban de Innere Führung, de la conducta del autocontrol interior, en la cual el oficial alemán no tenía que obedecer ciegamente órdenes, como había ocurrido durante el nazismo, que la excusa de que recibió unas órdenes que iban contra la humanidad, se debían desobedecer. Y a este respecto, repito, patriotismo, todo el que quiera, pero el patriotismo es con lo mío. Nacionalismo, contra, que no lleva más que a problemas. Y paso ya a la tercera parte y última de mi conferencia. ¿Qué podemos hacer ante esta crisis, ante este cambio de era? Y voy a empezar con un ejemplo, que es como se entienden mejor las cosas. Me parece lógico que la fiesta del trabajo, la gente se manifieste contra la falta de él, como contra los recortes de todo pie, los ajustes de salarios, prestaciones, oportunidades que se están dando en los países europeos. No importa el gobierno de izquierdas o de derechas, conservador o socialista, que se manifieste muy bien. Es humano, es comprensible, es incluso justo desde el punto de vista individual. Pero ya no lo es tanto que ciertos partidos políticos y los sindicatos, sobre todo, se pongan a la cabeza de la manifestación por formar parte del sistema y, sobre todo, por saber ellos mejor que nadie, o deber saber, que la cosa es mucho más compleja de lo que a primera vista parece. Estamos, como he dicho y creo haber demostrado, ante un vuelco histórico que inaugura una nueva era en el que todo es distinto y las viejas recetas no sirven. Los líderes políticos sindicales que no lo quieren ver están defendiendo sus intereses personales o bien como miembros de la clase privilegiada a la que pertenecen, y no los intereses de la población en su conjunto. Y como esto que acabo de decir es muy grave, paso a explicarlo. El gran error occidental ha sido mantener el sistema
el esquema progresista según el cual, una vez establecida la democracia y la industrialización, el mejorar el nivel de vida continuaría indefinidamente. El sistema ha funcionado durante 2 siglos, llevando a la clase trabajadora occidental a convertirse en clase media y trayendo beneficios en educación, sanidad, salarios, pensiones, incluso odio, incluso inimaginables para los que los crearon. Pero eso, señores y señoras, se acabó. Y se acabó porque esos beneficios han terminado costando, como dije al principio, con las pensiones, más que los ingresos. Y el llamado estado de bienestar está en quiebra técnica para pagar las jubilaciones, los hospitales, las universidades, la administración, los proveedores, todo. Mientras la deuda alcanza proporciones astronómicas. No es infrecuente, como ocurre en el caso de España, que la deuda esté a punto de superar el PIB de todo el año. No quiero echar cuentas para saber cuánto cada uno de nosotros individualmente debe de ese PIB, para no asustarme. Pero es lo que hay, aunque nadie habla de ello. Y ni siquiera eso es lo peor. Lo más grave es que la globalización ha puesto fin a esa hora histórica en la que Occidente, que a grosso modo va desde Alemania hasta Estados Unidos, ha regido política, económica e intelectualmente el mundo, dictando normas, principios, valores, modas, costumbres. Estaba regido por Europa. Una colonización directa con las colonias que tenían las potencias europeas en África, en otros lugares. Y otros casos, una colonización encubierta, pero vendiendo los productos, pero a fin de cuentas ocurría entonces. El caso es que en esta aldea global que hemos hecho de nuestro planeta, a caballo de las comunicaciones, la permeabilidad de las fronteras, las grandes corrientes migratorias, la instantaneidad de los acontecimientos traídos por los medios de comunicación y la televisión, los flujos de capitales, pues en efecto esto es una aldea y podemos participar incluso, aunque sea pasivamente, en esos acontecimientos. Esto tiene efectos positivos y negativos, como todo en esta vida y en este mundo. Ha traído un cambio histórico. Hemos introducido en las aldeas africanas cómo se vive en Europa. Y es indetenible, como en tiempos, al final de la Edad Antigua, como llegaban las invasiones bárbaras al Imperio Romano, donde había termas, donde se vivía más o menos tranquilo. Entre los cambios positivos que ha traído esta nueva era, está el fin del colonialismo y ver el mundo hasta ahora solo desde el espacio, por desgracia, pero ver el mundo como una patria común de todos los seres vivos. Hemos visto el mundo como ese planeta azul precioso que nos traen las imágenes de los satélites. Entre los efectos negativos tenemos los choques brutales de culturas, de las etnias, de las religiones, el revivir del nacionalismo que no se resigna a morir. En el tema concreto que estamos tratando, el efecto más inmediato y dañino de la globalización es que nos impide a los occidentales continuar el progreso indefinido que veníamos gozando, a menos que tomemos medidas drásticas para ajustarnos a la nueva situación. Para decirlo con un ejemplo, que como dije es lo mejor, el obrero francés ya no compite con el obrero alemán, como ocurría antes, ni el norteamericano con el europeo, como venía ocurriendo. Compite con el obrero chino, con el indio, con el coreano,
con el brasileño, con salarios mucho más bajos. Como resultado, están inundando nuestros mercados con productos, mientras las inversiones se dirigen a ellos y sus arcas rebosan. No saben los chinos qué hacer con la cantidad de dólares que tienen. Es como la riqueza del mundo se está desplazando, y Occidente lo nota cada vez de forma más aguda en su bolsillo, en su capacidad y en sus condiciones de vida. La clase media, para decirlo se estrecha en Occidente y se amplía en Oriente. Yo el ejemplo más inmediato que tengo es que Nueva York se está llenando de turistas chinos. Dicen que son los más mal educados de todos, en una escala que hacen en Estados Unidos. Y están llenos de un restaurante chino que viene porque a ellos se ve que les gusta. Hay colas inmensas, vienen a los autobuses, se está llenando. La clase media empieza allí a ser. La única forma es defender nuestro sistema que tantos beneficios nos ha traído, es hacerlo más eficiente, más magro, más competitivo, a fin de que pueda sobrevivir en este nuevo escenario global. Es lo que han hecho los Estados Unidos, Alemania, los países escandinavos, con una doble táctica: ajustar el estado de bienestar en todo lo posible y eliminando gastos superfluos y prestar mucha más atención a la educación y al desarrollo tecnológico, que son los que mantienen la distancia con los que vienen detrás, a los que se venderán los productos de última tecnología que ellos todavía son incapaces de producir. ¿Cuánto tiempo se mantendrá esta distancia, simbolizada por el ordenador, ese ordenador que dice diseñado en el Silicon Valley y Made in China? Ese es lo que está ocurriendo. Todavía los programas están haciéndose allí. Nadie sabe cuánto durará esa ventaja que les llevó. Pero pues dependerá de si el progreso de los emergentes se desacelera conforme sus trabajadores empiecen a pedir mejores condiciones, y de si la superioridad tecnológica occidental podrá mantenerse indefinidamente. En cualquier caso, lo que no puede evitarse son unos ajustes duros en todos los campos sociales. Rajoy los ha hecho en España, aunque dicen que quedan más, como Valls los ha hecho en Francia, tras haber visto a su país al borde del abismo, en la vieja creencia de que seguimos viviendo en el escenario de patronos contra obrero y de Estado-providencia que atiende a todas nuestras necesidades desde la cuna al cementerio. Vamos a ver si Valls lo consigue. Pienso que sí, porque antes que de izquierdas o derechas, los franceses son racionales y saben que la única forma de salvar el sistema es precisamente reformarlo, y reformarlo a fondo, aunque conviene hacer una advertencia que es condición sine qua non para tal ajuste, es que los círculos dirigentes del país den ejemplo. Porque si entre el público cala la idea de que políticos, financieros, sindicalistas, empresarios también, solo buscan su provecho personal, no colaborará en el sistema al no verlo como suyo, y nos convertiremos en los egipcios o los griegos actuales, con mucho pasado y ningún futuro. En España, desde luego, no hay síntomas de que haya calado esta toma de conciencia, con una izquierda que se refugia en el pasado por no comprender el presente y horrorizarle el futuro. Bastaba oír a la señora Valenciano en la campaña electoral, con una oratoria no ya del siglo XX, sino del XXI, o sin ir tan lejos, decir a Cayo Lara que la alternativa es monarquía, democracia o monarquía. En fin, sin pensar que está viviendo en una democracia y puede decirlo. Yo tengo la esperanza, me van a permitir esta espontaneidad, de que el cambio
en la cabeza del Estado, el cambio de la jefatura del Estado, que represente otra transición, una transición a la verdadera democracia, una democracia que se funde en lo que es la base fundamental de la democracia, que no es el votar, es importante, es la responsabilidad individual y colectiva. La democracia, el ciudadano, que no súbdito, sino ciudadano, es responsable. No vale eso que yo oía tanto en España, que decía, a ver si estos políticos... A la azafata que está ahí detrás. Usted, que vive a caballo entre Estados Unidos y Europa, ¿cree que en España vamos a ser capaces de construir una sociedad civil fuerte? ¿Qué nos falta para eso? Bueno, he dicho que yo vivo en Texas, pero voy mucho a Alemania, estoy casado en una alemana y voy también, pero por pocos días. Yo creo que España necesita... hasta ahora no he visto síntomas de ello. No he visto síntomas de ello porque, como digo, tenemos tan poco rodaje democrático. La democracia creemos que es únicamente derechos. Y en efecto, la democracia son derechos. Sin derechos no hay democracia. Pero son deberes, por lo menos tantos derechos como deberes. Y si se toman solo los derechos, no salimos de la crisis, nos va a pasar lo que a los griegos les está pasando. Y si me hubiera hecho esta pregunta hace 15 días, hubiera dicho no, estoy completamente... soy pesimista en ese sentido, porque no veía en nadie este sentido de que tenemos que hacer algo juntos, todos juntos, de no fijarnos en las cosas que nos separan. Nos encantan las cosas que nos separan y no las cosas que nos unen. Hay muchas... viviendo fuera, yo he pasado prácticamente... ya la mitad de mi vida, si cuento, fuera de España, y desde España se ve, hay un substrato común de lo español, eso se necesitaría otra conferencia. A los españoles nos unen mucho más las cosas de las que nos separan. Incluso los más diferentes dentro de los españoles, hay unas diferencias enormes, son más... se nota fuera, se nota fuera. Es decir, no hay más que ver, y voy a coger, tienen los catalanes, yo estudié y tal, el hecho diferencial. Bueno, pues el catalán, y lo está demostrando ahora, es tan obsesionado, tan cabezota, tan apasionado como el mayor de los españoles. Pero no, nos hemos empeñado en esto, y empieza por la clase política. Claro, la democracia que debería estar en la escuela, empezar en las escuelas, los deberes, no los deberes escolares, los deberes cívicos. Ahí, la educación es fundamental. Me he olvidado de incluirlo. La educación es fundamental. La instrucción también, pero la educación. Educar, y no me estoy refiriendo a la educación ciudadana, que era educación política, era la misma que nos enseñaban cuando yo era niño y me la enseñaban la educación política, que era del régimen correspondiente y del cambio de la historia. No, no. Educación ciudadana es lo que en tiempos pasados se llamaba urbanismo también, ¿verdad? Los españoles, aunque parezca mentira, ya he aprendido, somos un país muy poco educados, muy poco educados. No hay un niño que se levante para ceder un asiento a una persona mayor. Y ahí empieza la cosa. En que hay obligaciones si se quiere convivir en una... Es decir, la frase, yo hago esto y el que venga detrás de mí que haré esto
nos define muy bien. Y esto lleva tiempo. Pero si no lo hacemos, en esta crisis se van a quedar descolgados algunos países. Espero que no sea nuestro. Nos preguntan también, ha hablado usted de las pensiones, ¿por qué cree que el Gobierno no afronta el grave problema demográfico español? El problema demográfico español. Bueno, el Gobierno ha limitado mucho, exactamente. Yo esperaba mucho más de los cambios. Pero es un Gobierno muy tecnócrata. Me recuerdo que la prima de riesgo, el balance de pago, hizo una aproximación totalmente económica a la crisis tomándolo. A lo mejor es que estaba tan mal, no lo sé, yo no tengo relación alguna con eso, si estábamos tan ahogados que tuvo una reacción puramente técnica. Había que, de todas formas, que nivelar la balanza de pagos, había que bajar la prima de riesgo. ¿Y cómo se hace eso? Pues una reforma laboral que no fue del todo, pero que funcionó. O sea, se limitó a los aspectos técnicos y el problema de sí, yo creo que eso es un problema fundamental. Es un problema de toda Europa, ¿eh? Ha dicho de la natalidad, ¿verdad? Sí. Sí, es un problema de toda Europa. Es un problema, además, que mete miedo, porque todas las civilizaciones, cuando se apagan, empieza por el bajón de la natalidad. Empieza Roma, etcétera, el bajón de la natalidad. ¿Por qué? Yo creo que fue que llegaron allí y concentraron todo en los aspectos económicos y dentro de los aspectos económicos, no todos, sino unos cuantos. Yo creo que tengo la esperanza de que esta segunda transición, la segunda que tiene que haber ya con un nuevo jefe de Estado, sea mucho más amplia. Y no se limite solo al aspecto puramente económico. Nos piden que valore usted los resultados de las elecciones y, sobre todo, el peso que ha adquirido Podemos. Podemos. No, Podemos, he escrito sobre ello. A mí lo de Podemos, he coincidido alguna vez en el verano con este chico, Pablo Iglesias. Podemos solamente necesita más publicidad. Podemos necesita que se haga publicidad de su programa, porque en el momento que veamos el programa de Podemos, la gente echará a correr. Es decir, si usted tiene un segundo piso y no lo ocupa y está 6 meses en alquilar, ellos autorizan a que alguien, quien no tenga un piso, le descerraje la puerta y se queda con él. Quiere un salario asignado por no un seguro de paro o un subsidio de paro, no, un salario a todo el mundo. O sea, es un programa que solo en un país con tan poca rodadura democrática podía tener, y otra pudo tener esto. Por otra parte, ha influido el que estas eran unas elecciones un poco como jugar con garbanzos. Si hay aquí alguien de mi generación, a los años 40 se jugaba, no con perras o con dinero, se jugaba con garbanzos, o sea, que volvían a la cazuela los garbanzos. No, esto era muy bien, damos a quien queramos y después, cuando llegan las otras elecciones, se verá. O sea, es un efecto. Y por último, también el cansancio fue un voto indiscutiblemente de cabreo, de rechazo, de decir, estoy harto de estos políticos
corruptos, de estas que no hacen y que no nos resuelven. O sea, esas tres cosas unidas lo atribuyo. Y si puedo equivocarme, cuidado, y pobre mí, entonces sí que, si esto fuera algo consistente, si Podemos puede ser un partido marginal, es decir, un partido marginal, en todos los hay. Cuidado, en Francia ha salido un Le Pen, es decir, que se las trae también, y en otro partido la democracia admite esto, pero vamos, con el 3, el 4% del electorado, muy bien, y que hagan, ya verán lo que les va a pasar en el Parlamento de Estrasburgo. El Parlamento de Estrasburgo es una pisonadora. Allí mandan los grandes partidos y ellos podrán, como están haciendo, lo que les está pasando a los parlamentarios catalanes en Estrasburgo. De vez en cuando sueltan, yo he visto la sala vacía completamente, largan su speech y nada. Usted que vivió el Watergate y las consecuencias que tuvo, ¿qué opina de las consecuencias que tiene la corrupción en España? La corrupción es uno de nuestros grandes problemas. A lo mejor es la base de eso, porque si la democracia se funda en la responsabilidad, es incompatible con la corrupción. Responsabilidad significa ser responsables y rendir cuentas de lo que uno hace. Y, bueno, la corrupción es inherente a la naturaleza humana. No es solo la corrupción, es que hay que perseguir la corrupción. Eso lo hay. En Estados Unidos hay corrupción, y en Alemania, en todo. Pero tiene que ser implacable con la corrupción. Tenemos que ser implacables. Eso es lo primero. Y el que haya adquirido un sistémico, que está dentro del sistema, yo espero que no esté dentro del sistema, que siempre se trate por una parte de personas, no del sistema, y segundo, que como todo iba bien, bien adelante. Y también hay que advertir de que corrupción no es solo meterse dinero del contribuyente, como dicen los americanos, o sea, dinero del Estado en el bolsillo. Esto es importante. En Estados Unidos no hablan dinero público, dicen taxpayer money, es dinero del contribuyente. Ese no es dinero público. Nosotros hemos tenido una ministra de Cultura, nada menos, que dijo, el dinero público no es de nadie. Sí. O sea, fíjense cómo habíamos llegado. Pero es que tampoco en el público general se ha calado la idea de que copiar en un examen, de que obtener un puesto sin tener los méritos para ello, el que pedir una recomendación para un hijo tonto, porque el hijo listo ya se las arreglará, y que se lo den, eso es corrupción también. Y esto va a costar mucho más. O sea, la corrupción en este sentido, tal vez porque nunca se ha planteado una auténtica democracia en España, que es, como he dicho, responsabilidad individual y colectiva, no nos hemos hecho esa evolución. Si yo le digo a alguien, no, mira, eso, que aquí hay personalidades autoridades, ¿verdad?, de eso, y le llegarán con recomendaciones. Y si le llegan con recomendaciones, pues le tienen que decir que no pueden dar, que no se puede dar este cargo porque sea del partido o porque sea de un amigo, como no se puede dar una cátedra, o no se puede dar. Es decir, en todos los niveles, hasta en los más bajos, el hacer favores a cargo del Estado es corrupción. Es corrupción. Hasta que se llegue a eso, yo no lo voy a ver, me parece. Ojalá me equivoque.
Dice usted que la jubilación, y además ha escrito 3 libros sobre la misma, se tarda 20 años en prepararla. Digo, como ya estamos todos ahí a punto del que no esté, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo la preparamos? Descuento la mitad de la sala o un poco más. Las mujeres no se jubilan. No se jubilan, ¿no? Y es verdad, usted no se jubilan. Pues, al hombre sí que se jubila. Llega un momento, ¡paf!, hay un corte y no, como decía un banquero, yo lo que echo menos tal... era un banquero sociante, es no tener un sitio donde dejar el sombrero. Bueno, pues el hombre sí, la jubilación. Y la jubilación es o la mejor etapa o la peor de la vida, depende de cómo se haya preparado. Y hay que prepararse físicamente, porque claro, llegar a la jubilación, esto hecho un cacharro, bueno, más o menos con... fallos llegan siempre, pero es necesario. Económicamente no significa nadar en dinero, significa no estar angustiado por el dinero, porque en la juventud el no tener dinero, al menos en mi caso, y en todos mis amigos, es normal. No se debe tener dinero de joven para que se va. No es ninguna tragedia. No tenerlo y faltarlo en los años últimos, eso sí que es una tragedia. O sea, hay que tener eso. Y por último, mentalizarse que uno ya no está en primera fila, que hay que ceder a otros. Y eso, sobre todo, si uno ha llegado a unos escalones muy altos, es lo que más cuesta. Recuerdo que dando una conferencia en Palma de Mallorca sobre la jubilación, tenía al lado al presidente, hace ya años, de la Audiencia Territorial de Mallorca, que acababa de jubilarse. Dice, sí, señor Carvajal, usted dice que la jubilación puede ser, yo digo, el mejor etapa de la vida, porque ya... Pero a mí esto de ya dejar el despacho, de tal... Y eso me lo dijo más claramente un coronel en una carta un coronel de Badajoz, que me puso una carta después de leer uno de mis libros, que dijo, sí, usted habla muy bien de la jubilación, pero mire usted, yo antes mandaba un regimiento y ahora tengo que salir a comprar el pan todos los días en casa. O sea, que los hombres... Esos 3 puntos, para llegar en buen estado físico a los años de jubilación, que vamos a poner en 65 tal, esto no se hace de la noche a la mañana. Eso, los kilos no se consiguen, o sea, el ejercicio tal, es muy importante llevar, y eso es muy fácil, significa ejercicio y cada vez comer menos. Eso es lo que cada vez comer menos y ejercicio, que andar, el mejor ejercicio es nadar. Si se puede nadar, sí, pero andar es lo mejor. Y luego el aspecto económico, yo digo en mis libros, decía, escritos en épocas de... dejar siempre, como hacían nuestros padres. Los padres... Decía, un poco de ahorro para los malos tiempos que lleguen, siempre ahorrar, si ganara más o menos ahorrar, ir haciendo su pequeña, aparte de lo que pueda ser, tener su pequeña jubilación, de uno. Y después pensar también que en la jubilación esto no se necesita tanto tiempo de comer. De vestir, yo por ejemplo de corbatas ya no necesito comprar ninguno, y de calcetines y tal, tumba, o sea que, pero es necesario que no tener que andar mendigando o ser una carga para los hijos, en este sentido. Y después, como digo, la mentalización. Pues sí, que se vive muy bien alejado de los de la primera línea, alejado de posiblemente a ese presidente de la Audiencia de Palma no le vendrían con presiones, no le vendrían con
insinuaciones de lo que debía hacer. Era libre, es decir, uno, al menos en mi caso, uno es libre cuando la vida se compone de tiempo, y si uno es dueño de su tiempo, es dueño de su vida, y eso es la... O sea que la... Pues le voy a hacer ya la última. Usted estuvo en su temporada que estuvo en Antena 3, cuando llegaron los socialistas pensó que le iban a echar, y usted siguió allá, y cuando llegó el PP fue cuando le dijeron que usted no era de la confianza de... No, es que a mí me tocó... Dios mío, yo en el año 90, cuando empezaban los escándalos, que si el boletín oficial del Estado, y que no, muy bien. Yo ya tenía pensado volver a Estados Unidos de corresponsal, había hablado de corresponsal. Yo tenía pensado, de todas formas, me había hecho el plan, iba a cumplir 68 años, 68, llevaba 9 en televisión, y en los 70 años yo había dicho me jubilaba. Me jubilaba porque quería hacer lo que quisiera, ser dueño de mi vida, como he hecho después. Y según me dijo una persona muy estrechamente unida a la Moncloa en aquellos momentos y tal, y dice, mira, a ti te echan porque saben que tú no eres manejable. Yo no he tenido nunca una relación directa con ningún presidente de gobierno ni nada, ¿no? A uno de ellos, que nos reunió una vez con un grupo de periodistas, que quería saber antes de tomar posesión qué ideas teníamos sobre la política de comunicación. Bueno, se puede decir, el señor Aznar reunió a un grupo de líderes de opinión, éramos 10, allí estábamos 10 en Palma de Mallorca. Fue en el año 63 cuando creyó que él iba a ir, pues, ¿qué opinan? ¿Cuál debe ser mi política? Yo se lo agradecí y tal. Y cuando me llegó el turno yo le dije, mire usted y yo no podemos ser amigos. Se lo digo, estoy hablando. Porque si usted, pues si somos amigos, o usted es un mal presidente o yo soy un mal periodista. Cumplimos funciones completamente distintas en la sociedad. Yo estoy para interpretar lo que usted hace y los acontecimientos que pasan. Y usted está para dirigir el país y como quiera. Es decir, a mí una de las cosas que más me chocó y negativamente cuando llegó la transición, que fue, estaba en Estados Unidos, ya muy acostumbrado a los 6 años de Alemania y a los 20 que llegaba o más de Estados Unidos, fue llegar a colegas míos que vivían en España que hablaban, Felipe y yo nos fuimos a tomar unas copas. Con el presidente de gobierno, como si fueran amiguetes. Vamos, yo he negado comidas, etcétera, etcétera, porque cuando se te acerca un político, te quiere vender algo y hace bien, pero no hay... y mejor cada uno. Entró Campo Vidal, que era socialista, de jefe de informativos, cuando Antena 3 Televisión cambió de dueño y lo cogió Asensio, el dueño de Z, pues yo creí que iba a salir. Y ante mi sorpresa me mantuvo, Campo Vidal me mantuvo. O sea, y en cambio, cuando entró Aznar, pues me dijeron que, me ofrecieron no hacer un informativo, en fin, me ofrecieron de hacer trabajo, o sea, te damos una especie de programa libre para que tú hagas cuando quieras algo especial, y si no te gusta esto, pues puedes hacer, te vas a jubilar a los 70 años, este tiempo que te quedan, te damos un sabático hasta entonces pagando. Me dice, no.
jubilación y pagándoseme entonces 45 días por año trabajado, y me regalaron 2 años y medio de jubilación. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos que acabar aquí porque tenemos que coger un avión, aunque estábamos muy a gusto escuchando todas las opiniones y todas las anécdotas y cosas que tiene usted que contarnos. Hemos quedado con ganas, pero bueno, lo invitaremos otra vez. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias.